Ha llegado el bendito momento del culto del día de Ascensión. Hoy, tomemos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Un instrumento del poder de Dios, la oración. Hoy es la fiesta del día de Ascensión, que conmemora la ascensión de Jesucristo del Monte de los Olivos hace 2000 años. Hace 2000 años, cuando Jesús ascendió del Monte de los Olivos, dejó su última instrucción a sus discípulos, diciendo: «Me seréis testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra». Los discípulos querían ser revestidos del poder de Dios, sabiendo que la misión no podía realizarse únicamente mediante la fuerza humana. El medio y método más importante para revestirse del poder de Dios era la oración. Así, reunidos todos en el aposento alto de Marcos, oraron fervientemente a Dios durante 10 días. Después, resolvieron predicar el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este acontecimiento, que ocurrió hace 2000 años, puede confirmarse a través de la historia de la época apostólica. Entonces, la oración puede verse como un instrumento a través del cual invocamos el poder de Dios. Sabiendo mejor que nadie que la obra del Evangelio de Dios no puede realizarse mediante ningún esfuerzo humano sin oración, todos se consagraron a la oración. Sin la ayuda de Dios, sin el poder del Espíritu Santo de Dios, este Evangelio nunca podría ser predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos lo sabían mejor que nadie. Lo mismo ocurre con nosotros en esta época. Sabemos mejor que nadie que, para que este Evangelio se predique en Samaria y hasta lo último de la tierra, debe existir el poder de Dios y su obra. Por lo tanto, desde el día de Ascensión hasta el día de Pentecostés, oraron muy fervientemente durante 10 días. Sus oraciones debían ser revestidas del poder de Dios. A través del día de Ascensión que guardamos hoy, Dios ha abierto el camino para que oremos con gracia. A través de sus profundas enseñanzas, Dios nos ha mostrado plenamente que no hay victoria sin la obra de la oración. Vayamos juntos al libro de Hechos, capítulo 1. Hechos capítulo 1 versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta es la escena en la que ascendió al cielo. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué hacían constantemente? Desde el día en que Jesucristo ascendió al cielo, todos se entregaron intensamente a la oración. Fue porque Jesús mismo les había enseñado que el Espíritu Santo que Dios había prometido concederles descendería pronto sobre ellos. Así, confiando en sus palabras, todos oraban constantemente. Versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de
unos 120 creyentes. Como resultado de orar fervientemente hasta el día de Pentecostés, recibieron el Espíritu Santo de la lluvia temprana en el día de Pentecostés, marcando el comienzo de la obra del Evangelio en la época apostólica con el sermón de Pedro. Antes de eso, el tamaño de la congregación de la iglesia primitiva, quienes creían correctamente en Jesucristo y lo seguían de verdad, ascendía a solo unas 120 personas que se reunían en el aposento alto de Marcos. Sin embargo, el día de Pentecostés, unas 3.000 personas se arrepintieron y volvieron a los brazos de Dios, marcando el principio de la explosiva apertura de la puerta del Evangelio. Por lo tanto, dediquemos algún tiempo para confirmar a través de la Biblia que la oración es siempre una herramienta y un instrumento mediante el cual podemos invocar el poder de Dios. Vayamos al capítulo 9 de Marcos. Veamos la palabra de Dios en Marcos capítulo 9 versículo 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. La escena del capítulo 9 de Marcos nos resulta muy familiar a todos. El padre del niño poseído por un demonio vino y suplicó fervientemente que el demonio fuera expulsado de su hijo. Aunque los discípulos intentaron expulsarlo, no pudieron hacerlo. Al final, el padre del niño acudió a Jesús, y Jesús expulsó al demonio como se registra en el libro de Marcos capítulo 9. Más tarde, los discípulos pensaron, ¿por qué no pudimos expulsarlo aunque recibimos el poder para hacerlo? Cuando le preguntaron a Jesús en privado, él respondió, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿No quería Jesús decirles que oraran fervientemente? Despertó a sus discípulos a la verdad de que tales milagros solo pueden ocurrir a través del poder de la oración. Pensemos también en el tiempo de Elías. En el Monte Carmelo, se enfrentó a los 850 falsos profetas que adoraban a Baal y a Asera y comían en la mesa de Jezabel. En ese momento, primero instaló el altar y ofreció oraciones a Dios antes de asegurar la victoria. Oró a Dios, diciendo, por favor, permite que todas estas personas se den cuenta que usted es el Dios verdadero. Cuando Elías se enfrentó a los 850 falsos profetas en el Monte Carmelo, fue a través del poder de la oración que Dios le concedió la gloriosa bendición de la victoria, permitiéndole derrotar asombrosamente a los 850 falsos profetas de Baal y Asera que comían en la mesa de Jezabel, mostrando tal notable demostración del poder de Dios. En cada época, Dios nos ha proporcionado una herramienta espiritual muy importante llamada oración, a través de la cual puede manifestarse su poder. Desde hoy hasta el día de Pentecostés, siguiendo los hechos de la iglesia primitiva, ofreceremos oraciones a Dios durante 10 días, temprano por la mañana y por la tarde, según las reglas de la fiesta solemne. Debemos orar fervientemente a Dios para que Sion pueda establecerse en todo el mundo. Les pido que oren diligentemente para que el Evangelio de Dios pueda ser predicado en todos los países del mundo. Además, oren para que nuestra Sion se establezca en varios lugares del mundo y oren también por su fe personal. Cuando oren diligentemente por la iglesia y también por su grupo y unidad, el poder de su oración nunca se extinguirá.
Oremos diligentemente temprano por la mañana y por la tarde, creyendo firmemente que nuestras oraciones se convertirán en incienso y serán llevadas hasta el trono de Dios. Puesto que Jesús dijo claramente, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno, creo que todos los hijos de Sión deben tener fe en la oración. Veamos lo que Jesús nos enseñó sobre la oración y qué tipo de resultados tiene el poder de producir la oración. Encontremos la respuesta en Mateo, capítulo 7. Veamos Mateo capítulo 7, versículo 7. En el capítulo 7, versículo 7, Jesús dijo, pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. ¿Qué nos dijo Jesús que hiciéramos en Mateo, capítulo 7, versículo 7? Jesús dijo, pedid, buscad y llamad. ¿Qué implican estas tres instrucciones que debemos hacer? ¿No significa esto que debemos orar? Debemos pedir a través de la oración, buscar a través de la oración y llamar a la puerta espiritual a través de la oración. ¿Qué resultado dijo que vendría de hacer esto? Versículo 8. Porque todo aquel que pide, ¿qué les ocurre a todos los que preguntan? Recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Dijo que definitivamente sucedería y agregó una breve explicación. Veamos el versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuando pedimos la gloria de Dios, el reino de Dios y el Evangelio, ¿no nos concederá cosas buenas? De este modo, Jesús dio la respuesta. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Al decir esto, nos recordó claramente la importancia de la oración y la explicó una vez más en el capítulo 7 de Mateo, junto con el capítulo 9 de Marcos. Pasemos al capítulo 11 de Marcos. ¿Por qué los santos de la iglesia primitiva oraron con tanto fervor en el aposento alto de Marcos durante 10 días? ¿Qué buscaban ganar? Al final, pidiendo, buscando y llamando, pudieron ver la asombrosa gracia de Dios en acción, permitiendo que 3,000 almas se arrepintieran en un día. Recordemos este milagro que ocurrió hace 2000 años. Veamos Marcos capítulo 11 versículo 22. Capítulo 11 versículo 22. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Hermanos, ¿pueden creer que esto sucederá? Es difícil de creer si todavía piensas que lo que ocurre en este mundo es todo lo que hay. ¿No hay algún video que nos haya demostrado que lo que es increíble en el mundo tridimensional puede lograrse fácil y claramente en el mundo de 4 o 5 dimensiones? Aunque es algo que Dios puede hacer fácilmente, ninguno de los interruptores funcionan ahora mismo porque no creemos. Veamos el versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed. ¿Qué debemos creer? ¿Que lo recibiréis?
y os vendrá. Dios ya nos lo ha prometido. Todos, por favor, pidan y busquen todo lo que es justo, santo y verdadero en Dios. Entonces, Dios ha prometido cumplir con seguridad todo tal como se ha solicitado. Algunas oraciones serán respondidas rápidamente, y puede haber algunas oraciones que serán respondidas después de 1 año o quizás 10 años. Según el contenido de nuestra oración, Dios cumplirá seguramente todo por lo que hemos orado en el momento y el tiempo más apropiados para nuestro beneficio, y es en esta promesa en la que debemos confiar cuando oramos. Por mucho que rece, parece que Dios no escucha mis oraciones. Pensar así nos hace acusar a Dios de ser mentiroso. ¿Qué dice aquí? Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Es una oración ofrecida ante Dios. Dios ha dado una garantía tan segura con respecto a la oración. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Esto es lo que Dios prometió y garantizó. Por eso los discípulos necesitaban de la oración para estar en condiciones de llevar a cabo plenamente la gran misión de Dios. Me seréis testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra. A través de fervientes oraciones, pidieron, por favor, capacítenos para hacer tales cosas. Por favor, denos sabiduría y fe. Por favor, concédanos el poder de Dios. Por favor, ayúdenos a convertirnos en profetas y obreros de Dios que puedan vencer al diablo y no caer en las malas tentaciones. Durante 10 días, pasaron su tiempo en ferviente oración en el aposento alto de Marcos. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, se recibió tal poder, y a partir de ese momento, comenzaron a desarrollarse grandes actos espirituales y de gracia. A partir de entonces, la gracia y el favor de Dios, como una cascada, descendieron sobre ellos y tocaron el corazón de muchas personas. Por lo tanto, no oren a medias, sino crean que Dios cumplirá ciertamente todas las oraciones que se elevarán a Él. Debemos saber que es para nuestra propia bendición que algunas oraciones se responden rápidamente mientras que otras se cumplen un poco más tarde. Debemos creer firmemente que si nuestras oraciones son dignas a los ojos de Dios, Él seguramente las escuchará y las concederá todas. Sobre este asunto, Jesús nos dio ejemplo de oración, junto con otros muchos ejemplos de fe. Confirmémoslo pasando a Marcos, capítulo 1. Marcos capítulo 1. En Marcos capítulo 1 versículo 35, está escrito: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón, y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea. De este modo, la rutina diaria de Jesús comenzaba desde el amanecer. Mientras vives en este mundo, ¿cómo te sientes cuando a veces te falta energía? ¿No sienten que el día es un poco duro y desafiante y les falta la motivación para trabajar en algo? Todos, la oración puede verse como el poder de Dios que produce energía espiritual. Por lo tanto, oremos sinceramente todos los días y acumulemos las bendiciones celestiales que deseamos recibir.
Después de que el Evangelio se haya predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra, vendrán días en los que nos veremos transformados según las oraciones que hemos acumulado, dándonos cuenta de que nos hemos convertido en la plenitud que Dios desea y anhela. Puesto que Dios dijo, cuando oréis, creed que lo recibiréis, ofrezcamos oraciones de gracia, oraciones que beneficien a los demás, oraciones por la justicia, el reino de Dios y el Evangelio. Por favor, oren también fervientemente por su fe, por la iglesia y por los miembros de su grupo y unidad. Las oraciones de hoy se entregan al cielo y se acumulan, y las oraciones de mañana también se entregan y se acumulan. Entonces, un día, todas estas oraciones explotarán de repente, y puede haber 3000 frutos cada día. Al ver que Dios abrió los corazones de 3000 personas en un día, creo que Pedro debió orar mucho. Debes creer que esto sucederá sin duda. Podemos ver que Jesús dio un ejemplo de oración, absorbiendo fuerza y energía espirituales desde temprano en la mañana y procediendo así con la obra del Evangelio del día. También para nosotros, toda la fuerza espiritual se nos da a través de la oración. Por favor, recuerden esto y ofrezcan oraciones fervientes durante la semana de oración desde el día de Ascensión hasta el día de Pentecostés. Tal obra poderosa se puede lograr a través de la oración. ¿Cuánto nos ama Dios? Nos ama hasta la muerte. Dios, que nos aprecia y ama más que a Él mismo, nos dice que mantengamos esta actitud en cuanto a la oración. Vayamos al libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Veamos Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad. ¿Y cómo debemos orar? Sin cesar. La oración es la energía que da fuerza a nuestras almas. Necesitamos recibir continuamente esa energía. ¿Qué nos ocurre cuando nos quedamos sin energía? Nuestros cuerpos físicos se fatigan, se cansan y se aletargan. Lo mismo ocurre con nuestro estado espiritual. Considera la oración como la energía que nos conecta con Dios. Por eso Dios no desea que esa energía se corte ni por un momento. Por eso nos dice que oremos sin cesar. Ya sea realizando pequeñas tareas, grandes proyectos, asuntos importantes o actividades menos significativas, vivamos cada día en oración sin distinción. Cuando lo hagamos, Dios seguramente nos permitirá incluso 30.000 o 300.000 frutos en un día en esta época, al igual que Pedro dio 3.000 frutos de gracia en un día hace 2.000 años. ¿No nos permitirá una obra tan asombrosa? Él hará que nuestras oraciones exploten en algún momento. Por lo tanto, oren diligentemente y sigan acumulándolos. Debemos orar diligentemente, creyendo que hemos recibido todo por lo que hemos orado. Dios no nos pide que oremos sin cesar para ponernos lo difícil. Dios nos despierta para orar diligente y continuamente porque Él quiere que sintamos siempre la energía espiritual que se da a través de la oración. Todo se debe a que Él se preocupa por nosotros y nos ama.
Cuando los antepasados de la fe y los santos de la iglesia primitiva oraban, ¿no ocurrían siempre cosas asombrosas? Piensen en la historia del Monte Carmelo. Además, antes de ir al Gólgota, Jesús oró fervientemente la noche de la Pascua. Al hacerlo, ¿no completó la gran obra de redimir a la humanidad de sus pecados? Les pido sinceramente que nunca olviden que el poder de la oración precede siempre a cualquier gran acontecimiento que tenga lugar. Dios no elude la responsabilidad ni deja de responder a nuestras oraciones después de decir, solo cree incondicionalmente. Ha hecho una promesa clara a toda la humanidad. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Dios dijo que rechazaría las oraciones que están mal dirigidas hacia nuestra codicia o destinadas a satisfacer nuestros propios placeres. Por lo tanto, pido que esta semana de oración se dedique verdaderamente a orar según la voluntad de Dios. El instrumento del poder de Dios es la oración. La oración es también la energía de nuestra alma. Si se interrumpe la oración, el alma no es diferente de un cuerpo sin energía. No puede ejercer ningún poder. Puesto que hay una gran necesidad de oración, oremos fervientemente con todo nuestro corazón durante la semana de oración por 10 días, para que los corazones de todos los pueblos de Corea, de todo el mundo, de Samaria y hasta lo último de la tierra, serán conmovidos, y todas las personas volverán a Sión, se arrepentirán, recibirán el perdón de los pecados, y volverán al reino de los cielos. Con la esperanza de que este gran y glorioso milagro ocurra a través de nuestras fervientes oraciones, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.